Es el ejemplo perfecto de lo que se conoce en el fútbol como un One Club Man. Nacido en Rafael Buñol, hijo y hermano de futbolistas, aterrizó con 20 años en Paterna. Y lo hizo para no salir del cobijo del murciélago hasta los 53. 33 años de servicio al club de su vida. Primero como futbolista, luego como entrenador, segundo entrenador y en una figura en la que le recordamos recientemente acompañando al equipo como delegado. Internacional por España, jugó un mundial representando a su querido Valencia, al que le dio su vida con alegrías y tragos amargos al final. Hoy nos sentamos para charlar mano a mano con Paco Camarasa. Mano a mano con Chimo Más Mano, un videopodcast de Radio Valencia Cadena SER. Paco, muy buenas. Muy bueno. Un One Club Man. Tú sí que lo puedes decir. Eso dicen, ¿no? Moderno que sale ahora. Sí. Evidentemente sí, porque como bien has dicho, pues en el primer equipo empecé con 19 o 20, pero me formé en la cantera del Valencia de los 13 años hasta que decidieron prescindir de mí. Es que es Valencia-Mestalla, Valencia-Mestalla. Luego haremos ese recorrido y esa curiosidad de terminar en el filial, que es donde normalmente se empieza. Pero así como Richard, como Arias, del que hablaremos, de tu maestro, el Hércules o el Castellón, o el propio Fernando del Wolverhampton, tú no. Tú solamente en tu hoja de servicios, Valencia. Sí, se me dio así, ¿no? Y luego aparte también, pues al final de mi carrera, pues un poco también la lesión también me marcó un poco, ¿no? Aunque creo que tampoco hubiera cambiado, ¿no? La verdad que hubiera sido difícil que me hubiera ido a jugar a otro sitio, pero bueno, por circunstancias, pues sí, entre unas cosas y otras, pues Valencia. Vamos a empezar, si te parece, por el principio. Tu padre, histórico jugador del Levante, repasamos la alineación del 63 y vemos en el doble pivote de entonces, aquellos 3-5-2 que se jugaban en aquella época, Castelló-Camarasa. Uh-huh. Y ese Camarasa es Vicente, tu padre. Ya que te venga de las raíces, a otros les pregunto, ¿tu primer contacto con un balón? Yo creo que casi en la tripa de tu madre ya escucharías el balón rebotar por ahí. Sí, en mi casa se ha vivido siempre fútbol. Aparte somos 3 hermanos, bueno, tres chicos y 3 chicas, y en mi casa pues desde bien pequeño éramos 3 y antes podíamos jugar en la puerta de casa, ¿no? Y en casa teníamos el balón en la pelota, era constantemente, claro, evidentemente venimos de raíces de mi padre, que era futbolista, nos ha inculcado siempre el fútbol. Bueno, él no nos ha inculcado, la verdad que no ha sido un padre de estos que nos acosara con el tema del fútbol y que nos inculcara el fútbol, ¿no? Nos surgió así porque evidentemente, pues como cualquier chiquillo, era el deporte que practicábamos. Practicábamos también ciclismo, me acuerdo, porque en 12, 13 años sí que hubo ultraspiés que mi padre sí que decidió, a ver, o hacéis una cosa o hacéis otra, porque entre que íbamos al colegio y quería hacer una cosa u otra, pues teníamos que decidir y pasamos a jugar al fútbol allí en el pueblo y hasta días venideros, ¿no? Esos momentos, lo hemos repasado en los mano anteriores. Ballesteros lo tuvo con el baloncesto. Vicente también se le planteó una disyuntiva. Y tú, fíjate, y si hubieras elegido el ciclismo, que mira por dónde... Luego lo hablaremos, muchos años después lo practicas, no profesionalmente, pero casi como un profesional. Pero ¿lo has pensado en algún momento? ¿Y si hubiese elegido la bici antes que el balón? No, porque yo creo que hubiera sido difícil, era prácticamente imposible. Era una afición que siempre he tenido y hasta algo que de pequeño me ha gustado, pero creo que predominaba mucho más el fútbol, ¿no? Incluso en casa, digo, en casa, es que en la puerta de casa... vivíamos a las afueras del pueblo, ahí no había tráfico y era si estábamos 10 horas en la calle, 8 eran en el balón, ¿no? Porque ya digo, somos 3 hermanos y encima nos llevamos 2 años entre unos y otros y era lo que practicábamos permanentemente y constantemente, ¿no? Y pienso que haberme decantado por otro deporte hubiera sido bastante complicado y difícil, ¿no? ¿Y cómo eran esos partidos? ¿A qué jugabais? ¿Jugabais con otros críos de la calle? ¿Montabais 2 porterías? ¿Era partidito? ¿Era, no sé, algún tipo de juego? De lo que más me acuerdo es porque
teníamos una pared enfrente de una casa vieja y allí pintábamos con tiza la portería y sí que jugábamos mucho a que uno centraba y el que remataba hasta que conseguías gol. Cuando conseguías gol cambiaba, el que pasaba de portero pasaba a centrar y el otro a rematar, ¿no? Y pasaba porque de pequeño parecía que a todos nos gustaba jugar más de portero, ¿no? Era como una cosa que nos tentaba mucho. Y luego, pues, allí antes era típico en los pueblos, por barriadas de los pueblos, cada barriada tenía su equipo. Y teníamos la Rambleta, la estación, varios equipos en el pueblo, 4 o 5, y era ahí como empezábamos a competir, entre comillas, ¿no? Los sábados hacíamos el partido, cada sábado íbamos nosotros a un barrio, o el barrio venía allí, porque cada uno tenía su campo de fútbol entre los naranjos, o cada uno como podía lo tenía, y era como empezamos. Y luego ya empezamos a los 9, 10 años, cuando nos federamos, que ya empezó la liga a federar, había equipos federados, no como ahora que en 5 o 6 años ya compiten. Era en 9, 10 años ya podías jugar en el equipo del pueblo, y a raíz de ahí creo que llegué a jugar 2, 3 años en el pueblo, y a los 13 años ya entré en la escuela de Valencia. Y aquellos partidos que jugabais, los de los barrios, ¿de cuánto eran los equipos? ¿Era modo fútbol sala, modo fútbol, algo intermedio? Pues si o lo que ya ni me acuerdo, pero yo creo que eran los que habíamos, ¿no? Si habría equipos de 6 o equipos de 8, ¿no? Claro, y yo creo que hacíamos el equipo de los que menos tenían, ¿no? Porque si no, era mucha superioridad, pero yo creo que no sé si sería 6, 7, porque eran campos pequeños. Algunos tenían campo más grande, otros eran espacio que podíamos tener en el pueblo, en una calle o en cualquier sitio que podíamos practicarlo. ¿Y tu primer equipo en el que ya compites en un campo de fútbol? ¿Con cuántos años? El Rafael Buñol, con 9, creo que fueron 9, 10 años. En el pueblo ya, pero el equipo de fútbol, ¿no? Sí, ya era equipo federado, que era en la Liga de San Vicente, creo que era, no me acuerdo cómo se llama. Y era ya cuando empezamos a competir contra los equipos de los vecinos, los pueblos vecinos, como igual que ahora hacen los chavales, por lo mismo. Una curiosidad en aquella época de que eran los escudos o los ladrillos, aquella época eran más ladrillos, ¿qué había en casa? ¿De qué equipo? No, hombre, el del Levante, evidentemente estaba el del Levante, el principal, el del Levante, y las primeras fotos de equipo de futbolistas eran las del Levante, que eran las de mi padre, ¿no? Nosotros del Valencia, pues lo teníamos ahí porque al final somos valencianos y de Valencia, pero claro, en casa si había alguna foto y algún escudo, evidentemente era del Levante, pero de ladrillo, de tela de esa de lana gorda, ¿no? Sí, por eso te digo. ¿Y tu primer equipo es el Levante o al que te aficionas? Es decir, yo soy del... No, yo soy del Valencia. No me digas por qué. Sí, ahora lo tengo muy claro, ¿eh? Sí. 58 años después lo tengo clarísimo. No, pero incluso... Pero en el año 73... No, nunca he dicho que he puesto el Levante por delante, nunca. No me digas por qué, ni sé, porque mi padre cuando yo llegué... Y mira que cuando era pequeño llegué a ir a jugar a ver partidos del Levante veteranos, porque claro, mi padre jugaba un poco con los veteranos y íbamos a ver partidos del Levante, pero como iba más con el tema del Rafael Buñol, que era donde mi padre aún lo llegué a ver jugar en el Rafael Buñol, pues yo era Rafael Buñol, y luego a los 12 años, 13 años ya entré yo en la escuela del Valencia. Pues para mí yo creo que en aquella época no es igual que ahora los chiquillos con 5 o 6 años ya son de un equipo. Yo creo que ahora es mucho más prematuro. Yeah. En aquella época jugábamos a fútbol, jugábamos a pelota, pero no era lo exagerado que es ahora, ¿no? Tan temprana edad que los chiquillos ya con 3, 4 años, ya no, yo soy del Levante, yo soy de Barcelona, yo del Madrid. Desde que nacen ya tienen equipaciones, y está el merchandising también para eso. Por eso yo creo que antes no era tan prematuro esa decisión, ¿no? Y para mí yo recuerdo más del Valencia de siempre que incluso por delante del Levante. Y cuando te ponías a jugar decías algún ídolo, un delantero, o en tu caso ya central, ya apuntabas maneras atrás, ya. Sí, siempre, ya de bien pequeño yo de mitad para atrás. Sí, de mitad para adelante siempre me ha costado. El tema de girar con el balón, siempre de mitad para atrás. Y no, yo siempre claro, ya te digo, empecé con 12, 13 años en el Valencia,
mi referente siempre ha sido Ricardo, ¿no? Porque y ya son 10 años de diferencia. Cuando yo empecé en el primer equipo, él ya estaba en el Valencia y era una de las posiciones que yo me decantaba de jugar. Jugué mucho de lateral derecho, sobre todo en categorías inferiores, pero siempre una de las posiciones que siempre me ha gustado es la de Ricardo, ¿no? Y para mí ha sido siempre el referente y el ídolo mío, ¿no? Que luego tuve la fortuna de compartir con él. ¿Cómo llegas al Valencia? Llego porque en aquella época el Valencia hacía una prueba que todos a final de temporada, cada equipo de la zona de los pueblos, el Valencia se ponía en contacto con ellos y tenía que elegir el entrenador, el presidente, el encargado del pueblo, en ese caso del Rafael Buñol, a 3 chavales de cadetes, sobre cadetes, eran la edad de cadetes, sobre infantil, el último año de infantil o cadete, sí, más o menos. Y ahí elegí a 4 jugadores y uno de ellos fui yo. Me acuerdo, eran 3 amigos míos y yo que fuimos a hacer una prueba para Iporta. Y ahí se hicieron 2 partidos. Primero un partido de 11 contra 11 y luego otro partido de 11 contra 11. Y uno de ellos jugué yo, en otro jugaron mis compañeros, nos mezclaban y hacían el equipo. Y a raíz de ahí, viene y me ofrece el ir a jugar el año siguiente, en la temporada siguiente, primero el Benimar. Y como Ricardo. Sí, y me tenta porque era una de las escuelas potentes y tal. Pero en el mismo momento, a los 2 días, me ofrecen lo del Valencia. Me dicen del Valencia de ir a la escuela del Valencia a entrenar, a probar, a ir a jugar allí el año siguiente. Y por facilidades nuestras, porque vivir en Rafael Buñol e ir al Grau a entrenar era muy complicado. Tenías que hacer doble transbordo de tren o tenías que llevarte tus padres y era más complicado que ir a Paterna, porque nosotros vivir en Rafael Buñol, Paterna claro, lo tenemos a 10 minutos, incluso en el tren venías a Valencia, te cogía el autobús y te llevaban a la ciudad deportiva. Y por esa razón decidió mi padre el que decidiéramos entrar en la escuela del Valencia, por facilidad para él, porque al final el marrón lo tenía él a la hora de venir a recogernos y traernos y tal, y esa fue una de las razones por las que entramos en el Valencia. Hablas también de un plural, has nombrado antes a tus hermanos, en algún momento tenía que nombrarte Higinio. Tienes otro hermano más y 3 hermanas, pero el futbolero, el futbolista, el que nos viene a la cabeza es Higinio. ¿Cuántos años te llevas con Higinio? Me llevo 1 año y medio. No, de hecho ese día, cuando empezamos en el Valencia, mi hermano entra conmigo porque estaba jugando también. Tiene 1 año y medio menos que yo y también dice, pues entramos los dos, venir los dos, probáis y a ver, y nos quedamos los dos y estuvimos los dos en la escuela del Valencia. Incluso yo cuando empiezo yo en el Valencia el primer equipo, el año que yo debuto en el primer equipo, el que hace la pretemporada en el Valencia, que él tenía 1 año y medio claro, menos que yo, él era juvenil entonces todavía, con Di Stéfano, es él. Y el que hace la pretemporada con el Valencia es él. Yo estoy en el filial, en el Mestalla. Lo que pasa es que al final de la primera vuelta, a final de temporada, empiezo a entrenar yo con el primer equipo, él se queda con el filial, él estaba conmigo en el filial, y yo paso a entrenar con el primer equipo. Y yo debuté a final de temporada de ese año, yo debuto, y a mí me confunden todas las fechas en los primeros cromos de la primera año mío en el Valencia, sale el nombre de Higinio porque nos claro, confunden a uno con otro. Y tiene que ser curioso, ¿no? Estar con tu hermano, ahora lo vemos muy a menudo y vemos hermanos en el mismo equipo, pero no sé, tiene que ser curioso también compartir con tu hermano. Sí, a la vez curioso, bonito y a veces complicado, ¿no? Porque claro, a lo mejor si tú estás jugando y él no está jugando, parece que te afecte un poco o viceversa o al revés, o si tú vas creciendo y él se queda, pero... ¿Eso tu hermano lo ha llevado bien? O sea, que tú has sido el hermano que ha llegado más. Eso es una pregunta que le tienes que hacer a él. Ya, pero bueno, como no lo tengo, pero no lo sé, tu percepción, o sea... Yo creo que sí, porque él al final hizo su carrera, llegó a jugar también en segunda y por ahí, y yo quiero pensar que sí.
Él luego acabó en el Levante. En el Levante yo lo recuerdo, ascendiendo con Carlos Simón en aquel. Sí, él jugó él Levante. pasó por el Tomelloso, en el Toledo hizo la promoción de subir a primera también y no subieron, luego jugó en el Villarreal, en el Levante, en el Almería, en el Poli. Él ha ido dando segunda. Y en todos los equipos que no me he movido yo, él ha hecho carrera en equipos. Sí. Él no es un One Club Men, no. Él es muchos equipos men. Sí. Entonces, luego ya viene, me gustaría que habláramos tu paso al filial. En el filial ya, eso ya es, ya te acercas al profesionalismo y ya apunta maneras de que viene un relevo de Ricardo Arias con mucha fuerza. Sí, pero mira, yo tengo ahí un par de años que es como si los tuviera borrados, ¿no? Que no recuerdo realmente bien, porque tuve una lesión con 17 años. Que la tengo apuntada aquí. No solamente la del final, la que te marca mucho, sí, sino otra gorda. Y la que me preocupa a mí más fue la del principio, porque me pilló con 17 años. Yo en esa época me había presentado, porque antes teníamos que ir a la mili, tenía la opción de la mili, y en el Valencia pues habíamos arreglado yo irme voluntario para luego hacer la mili en Borrempost y no tenerme que no coger destino para poder jugar. Pero resulta que en esa época pilla que yo me tengo una lesión grave en la rodilla, me tienen que operar, bueno, me operan. ¿Qué fue? ¿Cruzado? Fue una úlcera en el fémur, que tuvieron que hacerme un injerto. Del nombre de la operación no te puedo decir porque es una osteocondritis, una cosa muy rara. Me tuvieron que cortar tibia y peroné para ponerme las piernas rectas para que no volviera a caer la úlcera esa, y luego esperar que el injerto pues tener que cogiera o que no cogiera, ¿no? Y estuve como 4 meses inmovilizado, luego estuve casi un año sin poder jugar por el culpa de... Claro, mi cabeza en esa época, un año de la lesión, un año de la mini, pues el fútbol va por el aire, y ahora mi carrera se complica, pero bueno, pero es lo que tocaba, porque la operación se ve que, por lo visto, era bastante complicada, no me querían operar los médicos en Valencia, no me daban esa seguridad de que yo podría haber, ya no jugar, sino no me daban ni seguridad ni para quedar yo bien en un futuro, ¿no? Claro, y a mí, sobre todo a mis padres, lo único que les preocupaba con esa edad que yo pudiera hacer vida normal, que pudiera andar y que pudiera valerme por mí solo, ¿no? Y ahí apareció la opción de Jorge Guillén de Barcelona, gracias a Roberto Fernández, un compañero que estaba ya en el primer equipo, y lo habían acabado de operar de un tendón de Aquiles, y fue el que me puso en contacto con Rodri, que era el que estaba entonces en el club, la opción de que me operaran en Barcelona. Pues nada, pues nosotros pues para allá que fuimos, a coste nuestro, porque el Valencia ahí no quería saber nada, era una cosa nuestra la que decidíamos. Claro, y mis padres pues estaban por encima de la salud de su hijo, ¿no? Y esa fue, claro, y ahí tuve yo un par de años que no sé, porque estaba toda la lesión, luego empecé a jugar, y yo me acuerdo que tengo algún vídeo en VHS de verme jugar cojo perdido, pero bueno, gracias a, pues no sé por qué, pues me recuperé. No sé qué hacer por qué, porque es el trabajo que me costó, el sufrimiento que tuve, pero al final, pues bueno, el paso por el Mestalla fue fugaz, fue un año y medio, fue muy rápido, porque al segundo año ya fue cuando vino Di Stéfano y empecé a entrenar con el primer equipo, ya debuté, y al año siguiente fue con Espárrago, y la pretemporada de Espárrago fue la que ya me quedé con el primer equipo. ¿Te das cuenta? Otro momento clave. Ese que si hubieses elegido la bici no estaríamos aquí repasando la trayectoria de un futbolista, y ese que si en vez de cara gracias a tu trabajo, a la intervención del médico, a que tus padres costearon y dijeron todo para lo que haga falta, mientras otros no creían, o podía haber sido cruz y tampoco estaríamos aquí. Sí, no, eso son las operaciones, es lo que tienen, ¿no? Y sobre todo en aquella época, porque ahora gracias a Dios la medicina y todo va mucho más rápida, ha avanzado muchísimo, pero en aquella época que estamos hablando de hace 40 años, claro. Y entrar en los quirófanos y fue duro, la verdad que fue muy duro, porque era el viaje a Barcelona, luego la recuperación, sí que me acuerdo que la rodilla no me doblaba ni para atrás, porque tenía unas adherencias brutales. Me fui a Barcelona a la visita del médico, me tuvo que operar otra vez para romper adherencia, me tuve que quedar 15 días en Barcelona.
llorar todos los días del dolor y de las molestias, pero bueno, gracias a Dios pues salió cara, ¿no? Pero como bien dices, hubiera salido cruz, pues bueno, pues a lo mejor estaremos hablando de otras cosas, nunca se sabe. Mejores o peores, pero... Y tu llegada al primer equipo, te subes a un tren en marcha, un tren que ya funcionaba con seguridad. Había sido un Valencia que había bajado a segunda, que toca fondo, pero todos recordamos esa generación de futbolistas que devuelve el equipo a primera y que marca una generación. Por ejemplo, la mía de mi niñez, la de los Quique, Fernando, Boro y Camarasa, que es un pelín más joven, se sube a ese tren en marcha y te cuesta un poco al principio. También está Ricardo, que está a punto de bajarse de ese tren porque ya tenía sus años, y coges el relevo y es como que él te lo cede, ¿no? Sí, en esa parte tuve un poco suerte, ¿no? Porque sí que son, la verdad que en la vida son momentos de suerte, ¿no? Suerte de eso, que venía el equipo de bajar, de subir. Ese año anterior habían terminado de subir, había una zaga de futbolistas que luego han marcado una época, pero que desgraciadamente no nos acordamos muchos de ellos, porque como no se consiguen títulos no te sueles acordar. Sí que nos acordamos, pues tú te acuerdas porque es tu generación, pero la historia del fútbol, pues desgraciadamente los deja un poco aparte, ¿no? Sí que tuve esa suerte. También veía complicado porque ahí estaba el Ricardo, Arias, Boro, Giner, era la tripleta que entrar ahí, pues tenías que entrar con un cañón para que cayera alguien, porque era prácticamente complicado. Pues bueno, y gracias a mejor a la versatilidad que tenía yo a la hora de adaptarme a diferentes posiciones, pues yo creo que es la suerte, entre comillas, que tuve, ¿no? Porque hice la pretemporada con Espárrago, y Espárrago, pues yo jugaba de lateral, jugaba de interior, jugaba de pivote, jugaba de central. Cuando faltaba alguno de ellos, pues entraba. ¿De interior? Paco Camarasa, interior. Llegué a jugar de interior en alguna ocasión, claro, y eso por una parte me ayudó, por otra parte a mejor pues me fastidiaba porque no terminaba de coger tu rumbo, pero a nivel personal pues me ayudó para poder entrar en la dinámica del primer equipo, ¿no? Y crecer mucho más rápido y más fácil al estar trabajando y luchando y peleando y entrenando con jugadores de ese nivel. Irrumpes al final, no sé si a cañonazos o cómo sería, pero yo creo que al final te haces con el hueco. Me gustaría ahora que me hablases de dos personas, de uno que se va y que es tu relevo, y experiencias que vivas junto a Ricardo Arias, tu primer ídolo, que es tu compañero y tu padrino en el equipo, y otro tu compañero que te ha acompañado tanto tiempo. Ahora hablamos de Giner, primero Arias. Bueno, Ricardo para mí fue mi padre futbolístico, ¿no? Y me ayudó una barbaridad. Yo pensaba que iba a ser al revés, ¿no? Porque llegas tú con un chavalín que estás apretando y otro que son 10 años la diferencia de edad que tenemos, él terminando, yo empezando, pues a veces tu mala cabeza te hace pensar, este me va a putear, este me va a vaciar, y fue totalmente todo lo contrario. Fue ayuda desde el primer momento, me acogió como si fuera un hijo suyo, me ayudó en todo momento, incluso muchas veces coincidíamos en el campo porque yo empecé jugando más de central, jugando con Ricardo, que a lo mejor salía o Giner o Boro y entraba Camarasa, y me ayudaba en todo momento, ¿no? Y ya no dentro del campo, incluso fuera del campo, me acogió como si fuera su hijo, compartía habitación con él, compartíamos todo con él, y íbamos de viaje y era... se puso a vivir en Puzol, vivía al lado de mi casa, y es que al final era... yo luego me crié yo a sus hijas, ¿no? Porque por proximidad y por coincidencia, pues da la casualidad que él me crió a mí y yo ayudé a criar a sus hijos, ¿no? Porque vivían en mi casa, vivían en Puzol, y sus hijos muchos días estaban en mi casa porque mis padres tenían un bar en el pueblo y ellos venían a comer muchas veces allí por proximidad, ¿no? Y de Ricardo solo puedo hablar y qué bien, ¿no? En todo momento, incluso el día de su despedida, para mí fue muy bonito porque fue cuando el día de su homenaje, bueno, se habló y se arregló un poco, pero lo sabía él, ¿no? Que se quitara la camisa, que me cediera el número, el 4, que posteriormente siempre he llevado yo en el Valencia cuando él se retiró. Pues para mí son momentos muy bonitos y gratificantes, y sobre todo muy agradecido a Ricardo. Qué bonito esto, ¿eh? Es lo romántico y lo simbólico del fútbol, esa esencia
que nunca se debe perder, que ahora somos un poco más escépticos de cómo se vive el fútbol, ¿no? Pero que tú todavía has vivido con momentos así. Sí, yo eso, gracias a ello, al final también pude ser lo que fui en el Valencia, ¿no? Porque fue el que me enseñó y aprendí muchas cosas de Ricardo, sobre todo las positivas, ¿no? Positivas a nivel deportivo y a nivel humano, ¿no? Que eso luego evidentemente me ayudó a intentar ayudar y compartir vestuario con futuros jugadores y futuros compañeros que hemos tenido. Ahora hablaremos de uno de esos compañeros, pero como aquí van saliendo los temas, me hablabas del bar de tus padres. ¿Cómo era para tu padre? Higinio también iba haciendo su carrera, pero un futbolista de primera división, tu padre, tiene un hijo de primera división unas generaciones después. ¿Cómo fue para tus padres el ver a su hijo Paco ya triunfar en el Valencia, ni más ni menos que en el Valencia? Hombre, yo creo que para ellos fue bonito, ¿no? Bonito y gratificante. Incluso yo creo que dedicaban más tiempo a ir a ver a mi hermano que a mí, ¿no? Yo creo que ellos a lo mejor apoyaban más en este caso al que tuvo menos suerte de llegar a jugar a Primera División, pero evidentemente que para los padres, pues claro, yo me pongo en su lugar y ver a un hijo en Mestalla, jugar en Mestalla, también pasarían sus momentos malos, ¿no? Porque cuando se acuerdan de las madres y de los padres y no te salen bien las cosas y te critican y te silban, pues yo creo que al padre le afecta incluso más que al propio jugador, ¿no? Porque nosotros estamos en el campo y en esos momentos no... Bueno, sí, te das cuenta, pero le das menos importancia. Yo creo que para ellos, bonito por un lado, pero yo creo que muy sacrificado por otro, ¿no? ¿Tú tuviste tus momentos de relación tensa con Mestalla? Lo hablábamos con Fernando. Jugadores que lo han sido todo en el club han tenido esos momentos. Fíjate, yo de los más recientes que hemos tenido, además tú y yo hemos vivido con el que es con Parejo, fíjate lo que vivió Parejo y cómo se fue Parejo de aquí. Ahora la gente se extraña de que a Copete le piten o le aprieten. Fíjate. Camarasa ha tenido sus... Sí, por supuesto. Camarasa tuvo al principio lo que has comentado antes, ¿no? Que me costó al principio. Claro, tú vienes del filial, el ritmo, la competitividad, el nivel, pues al final tú tienes que crecer y tienes que, si evolucionas te quedas y si no evolucionas no te quedas, ¿no? A mí me costó muchísimo y al principio mucha gente que ha hablado a posterior me ha dicho, es que tú al principio es que mejoraste mucho por el tiempo. Digo, pues posiblemente. Yo evidentemente cuando subí no era el mismo que a los 3-4 años, al final uno evoluciona y crece. Y al principio me costó porque eras de casa, te exigían, el nivel no salía, incluso después, me acuerdo la época mía de renovar, sobre todo la época fuerte con Paco Roig, yo tuve ahí en Mestalla, así que tuve bastantes momentos que me apretaban, y a Paco Camarasa le han silbado en Mestalla, pues, cuando las cosas no salen, tan silbado, tan exigido, tan criticado, y siempre lo hemos dicho nosotros, que parece que a los valencianos nos aprieten más y nos exijan más que al de fuera, ¿no? Y te quería preguntar, aprovechando que te tengo, claro, como eres el de mi generación, el de mis cromos, jugabas contra el Madrid de la Quinta, jugabas contra el Dream Team. Háblame de esos futbolistas. ¿Cuáles eran los que más te costaban? Hugo Sánchez, que era un incordio, un pedazo de delantero. Cuando sois subcampeones con Espárrago, él marca 38 goles al primer toque. Luego viene Romario, está Stoichkov, del Atlético de Madrid, Baltazar, Manolo, que marcaban un montón de goles. Háblame de aquel fútbol, de los que a ti te tocaba la parte ingrata, que es la de ser el defensa que se pegaba con las estrellitas. Hombre, pues imagínate, si tengo yo recuerdos, que mi primer partido oficial de titular en el Valencia es en el Calderón contra Futre y Baltazar. A la noche de antes no duermes ni para atrás, ¿no? Claro, son momentos que dices, a ver por dónde nos salen, a ver qué nos toca hoy, ¿no? Claro, y son generaciones que la gente que no lo ha vivido, claro, ve ahora al Barcelona y ve ahora al Madrid, pero en aquella época, la época de la Quinta del Buitre, eso tuvo 5 o 6 años ahí, que jugar contra el Madrid era un infierno, era, ¿sabes? A ver por dónde, que no tengan un buen día ellos hoy, ¿no? Porque, y luego a lo mismo que con el Barcelona, con el Dream Team.
son unas épocas y unos futbolistas que es lo mismo, pues ahora compararte con el tema de cuando te enfrentabas a Messi, a Ronaldo, pues en aquella época era eso, ¿no? Eran partidos que complicadísimos de preparar y complicadísimos a la hora de empezar el partido, ¿no? Porque una vez empiezas, pues ya que sea lo que Dios quiera. Y en cuanto a más dificultad, a mí siempre me han molestado mucho y me ha costado mucho a la gente más pequeña y habilidosa y rápida. El tema de Butragueño, el tema de Manolo de Barcelona, cuando estaba Pardeza y Paquete Higuera en el Pedraza y Paquete en el Zaragoza. Ese tipo de futbolistas son los que siempre a mí, porque claro, yo era más a mí me gustaba pues la carne, ¿no? Si el delantero es de 1,90, pues bueno, ahí nos pegamos para arriba a luchar cuando los de Erticia, los Pizzi, Urzay, claro, esos futbolistas a nosotros nos daban vida, ¿no? Porque eran futbolistas que era de guerra, de fuerza, y esos pues te podías defender mejor que contra los habilidosos y rápidos. Y una debilidad, te tengo que preguntar por él, ¿cómo era enfrentarse a Laudrup? Porque ese no sabías tampoco por dónde se movía, ni era un delantero, ni era un mediapunta, ni era un extremo, pero estaba en todos los sitios y con calidad. Sí, son futbolistas que eso no se pueden marcar. Esos son futbolistas que lo único que deseaba es que el míster ese día no te dijera porque muchas veces jugábamos al hombre. Yo me acuerdo de un partido contra el Dream Team, con Hiddink, que uno dice, bueno, a estos equipos, ¿qué hacemos? 1 contra 1. Y a quien más pueda para él. ¿Y a quién te tocó ese día? A mí me tocó Julio Salinas. Oh, a mí me tocaba carne. Eso te iba a decir, ese es tocho. Claro, tocho. Pero claro, a quien le tocaba Stoichkov, o Laudrup, o Romario. A lo mejor Romario es un futbolista que no aparece, pero claro, cuando aparecía era para meterla para adentro. Sí. Claro, y al final, antiguamente nos preocupaba ver luego al día siguiente en el marca o en el gol de Romario. ¿Quién marcaba a Romario? Ya. Claro, y eso es lo que te afectaba más. Y marcar ese tipo de futbolistas, o a Hugo Sánchez. Marcas a Hugo Sánchez, vale, bien. Si no toca ni una, no participa. Claro, el problema es que cuando participa es para meterla adentro, ¿no? Y son los rivales difíciles de marcar. A mí, por ejemplo, me gustaba más el que estuviera más en contacto con el balón, porque estás más activo, estás más metido. A los otros era un trabajo psicológico brutal, ¿no? Cuando estaba en el Sevilla, cuando estaba Davor Šuker y Zamorano. Claro, te toca esos futbolistas, claro, padeces y sufres, sobre todo al principio, porque una vez ya cuando tienes tu experiencia, ya vas conociendo, pues bueno, ya lo coges de diferente manera, pero te plantan con 21 años, con 20 años, claro, no, viene Futre, y juegas de lateral izquierdo, y Futre juega por tu banda. Claro, pues bueno, pues sabremos cómo son recuerdos muy bonitos, pero a la vez cuando lo piensas dices, es que me comió alguna. Sí, que puede marcar también una carrera, porque puede salirte mal ese partido, te puedes venir tú abajo psicológicamente, o tomarla al público contigo y decir, pero si este es muy malo, no es capaz de parar a Futre. Sí, lo que cuesta, es que lo que un juicio rápido, vamos. No, a mí al principio en Mestalla, a mí me exigían, y yo al principio me costó porque ya te digo, yo venía, claro, el nivel que venía con Ricardo, Boro, Giner, Quique, Nando. Claro, futbolistas que venían de un año de hacer un nivel, claro, yo venía y el día que no estaba Quique tenía que jugar yo de lateral derecho, o el día que no estaba Ginero, Boro, Ricardo, jugaba yo de central. Claro, suplir esos futbolistas que venían de un caché bueno, pues la responsabilidad era grande. ¿Eras tú el que tenía que cubrir a Aldana aquel día? Fue mi primer partido en el Luis Casanova, aquel Valencia-Real Madrid, que sale Aldana 1-0, me había marcado Eloy. No, me acuerdo. Y luego entra Aldana. Es que siempre Aldana contó un día en Carrusel, que coincidimos, que a él le contó Boro en el Deportivo después, años después, que Tuzón, que tampoco era muy dado a eso, pero que Tuzón entró al vestuario, pero bueno, pero ¿quién cubría a Aldana? ¿No? Pues sí, porque entró, ¿no? Sacó la falta, y eso que te esperas a que salga a rematar, y bueno, el primer balón que toca, gol. Pues no sé, pero Aldana era tocho, era grande, igual te tocaba a ti. Pues no sé, sí que me acuerdo, pero como si fuera ya prescrito, lo de la jugada y el gol, porque luego con Aldana coincidimos también con la selección, y eras un fenómeno, una persona encantadora y fenomenal,
y salió el tema, pero no sé decirte si lo marcaba yo o quién lo marcaba. Eso, los que tenías en contra, hemos dicho un montón de delanteros, pues fíjate, todos los delanteros de mi niñez, de mi juventud, y que tú has tenido la suerte de jugar contra ellos, pero en tu equipo has tenido jugadores, porque en esa época, si le preguntamos al central del Atlético de Madrid o al del Barça del momento, o a Roberto cuando estaba en el Barça, cuando le hablaras de Pene, fue un poquito después Mijatovic, cuidado, ¿eh? Sí, para mí, yo siempre a Lugo yo lo comparo con Mario, porque yo a Mario lo he visto jugar, pero nada, de veterano y de mayor y por referencias, ¿no? Claro, y yo a veces lo digo, es medio broma, medio en serio. Claro, si Lugo el día de Coruña, del Bernabéu, la final de la lluvia, si ese día conseguimos ganar un título y Lugo es el autor del gol de falta y te mete alguna jugada más y ganamos algún título, si con Lugo hubiéramos ganado algún título y él hubiera sido protagonista, pues yo creo que estaríamos hablando de un futbolista al nivel de Mario. Porque Mario, evidentemente, nos acordamos mucho de la Recopa y de los títulos, y es lo que te comentaba antes, de que hay una zaga de futbolistas y unos años de futbolistas del Valencia que han marcado época y parece que no hayan tenido el nivel de otros futbolistas, ¿no? Yo creo que Lugo, si no ha sido para mí, si no ha sido el mejor jugador, el mejor delantero que hemos tenido en el Valencia, ha sido de los dos mejores. Está Mario, para mí Mario y él, ¿no? Pero con diferencia. Luego sí, Mijatovic pues también apareció, Madjer también, hay futbolistas sí, muy buenos que han pasado por el Valencia. Romario, su época que vino, que tuvo ahí dos semanas buenas, pero yo creo que Lugo hubiera marcado una época muy importante en el Valencia si al final hubiéramos conseguido un título, al igual que todos los futbolistas de tu generación, ¿no? Si la época está de Giner, Boro, Quique, Fernando, Arroyo, Fenoy, hay muchos futbolistas que nosotros nos acordamos porque somos valencianos y somos del Valencia, pero mucha gente se acuerda mucho más de Mista, de Curro, de Angulo, porque han ganado títulos. Porque si comparas unos futbolistas con otros, yo casi me decanto más por los de nuestra generación que por muchos futbolistas de esos, ¿no? Es que el Hugo, es que es el año siguiente, cuando vosotros quedáis subcampeones, que rozáis la gloria, pues os encontráis con un Atlético excelso que lidera a él, el Pantic, Kiko y tal, pero es él el que gana el doblete, es Lugo Pénez, que un año antes había estado a punto de ganar la final del Agua, y a mí también me queda ese pesar de decir, si hubiera aguantado un año, ese equipo que teníais con el mejor Mijatovic, que es el de Luis Aragonés, y el equipo de Luis Aragonés, si le pones a Lugo, ganáis vosotros la liga seguro. Puede, pero bueno, eso es lo que tiene esto, ¿no? Ahí nos quedamos, que podíamos haber ganado. También el año ese fue el año que el Madrid, un año que quedamos segundos, también el Madrid hizo récord de puntos. No sé si fue la del Espárrago o la de... La Espárrago, los 107 goles. Hizo récord de goles, no sé qué, que en otro Madrid pues hubiéramos ganado la liga. En otra época hubiéramos ganado, pero bueno, es lo que nos tocó. Esa liga habría tenido un mérito 3 años antes en segunda división, subiendo a primera, y ya habíais vuelto a Europa, como nos recordaba Fernando, y ya segundo de liga, que eso es el primero de los mortales después de ese Madrid mortal que era el Madrid de la quinta con Tosak. ¿Cómo viviste aquello de Petja? ¿Cómo lo viviste tú en el vestuario, lo que ocurrió? Bueno, allí... Como capitán, además. Sí, Fernando. No, lo vimos un poco feo por las formas, ¿no? No porque la decisión al final se puede ir uno, puede ir, como han pasado con otros futbolistas, pero las formas con las que se hizo, ¿no? Lo que hizo, pues, un poco decepcionante, ¿no? Porque, claro, a todos nos decían que no, nos decía que no, y luego se hizo que sí, ¿no? Pero bueno, pues al final eres futbolista y entiendes la postura de tus compañeros también, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, tampoco le das más importancia porque eres futbolista. Si posiblemente no hubiera sido futbolista que estás fuera, lo ves de diferente punto, ¿no? Pero la relación personal, y esto va más a lo personal, tú te enteras y Lorenzo Sanz ha pagado 1.300 kilos, tal, se va al Madrid. Se ha ido. Oye, pues se ha ido, pero si nos estaba diciendo que no, le dijo a las Peñas que no, tal...
¿Cómo es tu relación? Luego te lo vuelves a cruzar en un campo, él con la camiseta del Real Madrid, o te lo cruzas en Campo Olivar o en Paterna o en algún sitio. Sí, no, luego la relación al final ya te digo que desgraciadamente es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Lo que pasa es que la relación con él ya no es la misma. Tú ya no tienes una relación de más amigos, de tan amigo como si tienes relación de compañero, porque ha pasado contigo, has convivido con él y mucho, y bonito y bueno, pero al final es una decisión que toma él, ¿no? Y fea, sí que te digo fea por las formas en las que hizo que nos engañó un poco a todos diciendo que no, y luego ya lo tenía hecho y se fue, pero bueno, al final son futbolistas que no son de aquí de valencianos, no son de la tierra y cada uno pues busca su... Lo veo ahora sí, ¿eh? En aquella época no, posiblemente lo ve... Sí, yo te pregunto por esa época, por lo que sentías en el 96, en el 97, en el 98, luego ya el tiempo cura muchas cosas. Sí, lo que pasa es que en la época cuando eres futbolista somos egoístas, somos futbolistas y no ves más allá que el futbolista. Por eso yo ahora que he vivido las otras partes, el chollo es el futbolista no se preocupa de nada, el futbolista se preocupa de jugar, de terminar el año bien y jugar y poco más, ¿no? No le das más importancia a muchas cosas. ¿Qué compañeros, acabas de hablar de amigos, compañeros amigos, no sé si las cenas, ¿quién eran tus más allegados? Bueno, me he dejado un nombre que te he dicho que te iba a preguntar y te lo tengo que preguntar ahora. Antes de ir al resto de compañeros, Fernando Giner, que yo creo que me entronca con lo de amigos más que compañeros. Sí, con Fernando Giner pasamos de ser compañeros a amigos, porque hemos hecho cosas fuera del fútbol, hemos seguido teniendo una excelente relación y hemos hecho cosas que están por encima de compañeros, ¿no? En el fútbol tienes muchísimos compañeros porque tienes una relación muy intensa en un periodo de tiempo muy corto pero luego amigos pocos, amigos te quedan muy pocos y Fernando es uno de los pocos que considero amigo mío de siempre. ¿Quién más? Sí, bueno, no tanto como el Chufa, pero... No, sí que tengo como el Chufa o más, ¿no? Pues, lo que pasa es que con Miguel Ángel Torres es amigo mío, Vicente Mir es amigo mío, a Claudio Piojo dentro de la distancia que tengo es amigo mío, luego Jorge Otero es amigo mío, son gente que no hace falta que hable todos los meses con ellos, que el día que quiero les llamo y los tengo ahí, y yo esos son los que considero amigos de verdad, que a un amigo no tienes que por qué estar hablando todos los días con él. Yo, un amigo mío, si ahora coincido hace un año que no hablo con él y hablo con él y le llamo cualquier cosa, es como si hubiera estado hablando durante todo el periodo de tiempo, ¿no? Para mí esos son la gente importante que me ha quedado del fútbol. Muchos conocidos, muchísimos, pero desgraciadamente amigos pues no tantos. ¿Y que hayas perdido? ¿Que se hayan quedado por el camino, por una circunstancia o por otra? No, bueno, los que tienen que caer, callan. No, ahí no me importa ni los miro. No, la gente que está es la que me toca y los que perduran son los que merece la pena perder tiempo por ellos, ¿no? Y por los que no están o por los que se han perdido o dejan de caer. Por una decisión como la de Mijatovic, que a lo mejor te puede llevar a un calentón en su momento. Sí, no vale la pena perder el tiempo, ¿no? Con esa gente. Yo ya a estas edades hay que cuidar lo que tienes y disfrutar de lo que tienes y no pensar en lo que has perdido y has dejado de querer, ¿no? Luego hablaremos del presente. ¿Cómo es tu relación con Boro ahora mismo? Ninguna. ¿Es uno de esos que puedes haber perdido? Sí, pero Boro no ha sido nunca amigo mío. Amigo, no. Ha sido un conocido, he tenido muy buena relación con él, pero son personas que no me suman. Los que no me suman no los quiero a mi lado. ¿Por qué? ¿En qué momento te das cuenta de que...? No, a mí la gente que engaña y la gente que miente no me gusta. Me gusta la gente sincera y la gente que viene de frente, ¿no? ¿En qué te engañó? ¿O si se puede contar? No, en cosas que no vale la pena entrar. Ya digo que no. Yo lo aparco, lo dejo y no vale la pena. Ya digo, no vale la pena perder tiempo. Para mí, Para mí no vale la pena
ni quiero perder tiempo en estas cosas porque al final es meter cizaña y meter cosas y recordarme yo a mí mismo y pasarlo yo mal, ¿no? Y prefiero disfrutar de lo bueno, quedarme con lo bueno de las cosas y la gente que vale la pena y merece la pena, y lo que no, pues bueno, cada uno en su casa que barra como quiera. ¿Tú eras de pases de 50 metros o dabas alguno o algún cambio de orientación? Daba algunos, pero poco. Yo voy más de... Sí. No, te digo porque... No, sí, te entiendo. Voy a hacer yo uno. Venga, vamos a lo bueno y vamos a Otero. Mira, algo que os une a Otero de ti. Porque, insisto, una vez más, claro, a mí me lleva a mi adolescencia el Mundial de Estados Unidos. ¿No? Estáis los dos. Aquel Mundial, yo ese lo viví apasionadamente y es el que tengo una espinita aquí... como español y como aficionado al fútbol, imagínate tú de lo que podía haber sido y no fue. Sí, la verdad que a priori a Javi y a Clemente le pegaban por todos los lados por el equipo que llevaba y por el tipo de futbolistas que llevaba, pero luego yo creo que ya no tú ni yo, muchísima gente piensa lo mismo, coincidimos en que fue un año que se podían haber hecho cosas buenas, porque el Mundial se dio así, pero bueno, al final por circunstancias no gratas y tal vez un poco injustas, pues no se pudo conseguir más de lo que se consiguió, pero yo creo que fue un punto de inflexión de lo que luego fue la selección. A mí me pasa eso con mi compañero Carlos Martínez, que él siempre me reivindica las selecciones y los equipos que ganan títulos y deja ahí a otros que no lo han conseguido. Y lo que a ti te pasa en el fútbol... con el Valencia también es que se recuerda a unos jugadores y que no, y a lo mejor hay jugadores, con todo mi respeto, Sergio García, al que aprecio, de la Red y tal, que han pasado la historia porque han ganado títulos, Huiza y otros que no, y ese Mundial de Estados Unidos era una pedazo de selección y tiene un valor tremendo que estás allí, Paco. Sí, lo que pasa es que ya te digo, yo le doy valor ahora y le das importancia después de... y a veces lo pienso en casa, ¿no? Porque yo soy también bastante dejado, ¿no? En muchas de las cosas de valorarme y de darle mi importancia, pero a veces estás en casa y sobre todo cuando suena el himno, que están formados ahí, van enfocando a los jugadores, ahí es cuando me entra a veces la morrilla esa y digo, hostia, que yo estaba ahí, yo he sido uno de esos, ¿no? Incluso cuando ganaron el Mundial, hostia, que yo podía haber sido uno de esos, que yo... de los 22 estaba ahí, es un futbolista, y ahí es cuando le doy importancia un poco a las cosas que he hecho, ¿no? Por lo demás, cuando eres futbolista no te da lo mismo, porque yo creo que es como tu trabajo, entre comillas, y ahora sí, ahora la verdad que cuando suena el himno, cuando ves partidos y cuando ves cosas es cuando realmente le das importancia, o cuando estoy en casa y veo alguna foto que tengo por allí por casa, y te entra un poco en la melancolía esa del fútbol, de lo que es y de lo que has conseguido, y la verdad que es muy bonito. Para empezar, llevabais la camiseta más bonita que yo recuerde de la historia de España. Las ha habido campeonas del mundo, de campeonas de Europa, camisetas, diseños muy chulos de Adidas, siempre. Bueno, Le Coq Sportif en mi niñez. Pero esa era preciosa. A mí también es la que más me gusta, la que tengo, ¿no? Esa Adidas en rojo y en blanco, porque no olvidamos la blanca manchada de rojo. Y el azul. Pero el momento Luis Enrique. ¿Cómo viviste ese momento? Tú que estabas allí. Tú eres de los que tenía la posibilidad de salir a protestar al árbitro y de irte a por Tassotti o a por Baggio o a por algún compañero de la selección italiana. Hay impotencia. Sentimos una impotencia enorme porque era un punto, era un momento importante para nosotros y para la historia de España, podría haber sido, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente fue a final del partido y tal, cuando se movió y a mí me tocó doping ese día. Anda. Claro, y cuando me tocó a mí y a Lopetegui, el portero, creo que éramos los dos. Claro, y cuando terminó el partido, inmediatamente nos cogieron y nos llevaron. Y el momento ese del lío y del follón, pues me lo perdí. No llegué a convivirlo. Pero claro, son momentos de una impotencia enorme, porque fue una cosa tan real
y tan exagerada, y ver a Luis Enrique de la forma que venía. Bueno, pues Enrique no es... venía un momento peligroso, ¿no? Porque sí, igual te atizaba a ti de la forma que estaba. Menudo. Sí. Pues también, además de aficionado al fútbol, en mi niñez yo también era oyente del Larguero, oyente de la SER, y has nombrado a Javi Clemente. ¿Cómo vivías tú esos momentos tensos? Porque son sobre todo el Mundial de Estados Unidos 94, la Eurocopa posterior del 96 de Inglaterra. ¿Cómo vivías esa relación con los medios y con un entrenador tan peculiar, por decirlo de alguna manera, como Clemente? Para nosotros era fenomenal. A nosotros nos defendía a capa y espada. Nosotros era una cosa anormal, ¿no? Con nosotros era el mejor futbolista era el que tenía él. Y él nos defendía por encima de todo. A lo mejor a nosotros nos cogía y nos daban un ramo de polvo del escándalo. Pero claro, a puertas hacia afuera nos defendía muchísimo. Y para nosotros, para el futbolista, eso es lo más grande, ¿no? Que el entrenador te defienda, apueste por ti, te apoye y que no diga en ningún momento nada en contra, sino todo lo contrario. A nosotros la verdad que era gracioso, ¿no? Porque esa rivalidad que tenía con la prensa y tal. Bueno, me acuerdo una anécdota que tuvimos el día fuimos a jugar a Dublín que ganamos 1-3, que le metieron por todos los lados. Bueno, le metiste la prensa por todos los lados, porque claro, cuando sacó primero la convocatoria, que no llevaba adelante, teníamos que ganar, porque si no las opciones del Mundial eran prácticamente... Para ese Mundial, precisamente. Para el 94. Claro, y la convocatoria, éramos, yo qué sé, si convocó a 22, éramos 19 defensas. Creo que solo estaba Julio, porque jugaba Luis Enrique, Goicoechea, Caminero, pero delanteros no sé si vino alguno más, no recuerdo. Y luego cuando sacó la alineación, claro, yo me acuerdo porque íbamos paseando por la noche, íbamos Boro Giner y yo paseando por ahí por Dublín, un frío que hacía de escándalo, y íbamos hablando comentando, ¿no? Ya mañana jugarás tú, pues yo no jugaré, igual juegas tú y yo no, igual no jugamos. Claro, cuando saca la alineación, jugamos los tres, jugó Hierro, jugaba Nadal, Abelardo, Alcorta, Chapi Ferrer y Sergi. Claro, el único que jugaba era Goico y creo que en media punta Caminero. Todos los demás éramos defensivas, claro. Me acuerdo que le metieron por todos los lados la prensa. Que hay que ganar, es imposible, no sé qué, claro. El viaje de vuelta, 1-3 en el avión. Marcó el Chufa, ¿no? Ese día creo que marcó... No me acuerdo quién marcó, pero 1-3 que ganamos. Pues te puedes imaginar el avión, Javi Clemente, cómo iba en el avión, con toda la prensa, porque ahí viajábamos todos juntos, viajábamos el equipo, periodistas y todo en el mismo avión. Lo que disfrutamos nosotros allí de reírnos del míster. El avión se le hacía pequeño, era por ahí como fuera, claro. El rubio chiquitín. Claro, eran momentos que para nosotros que era nuestro entrenador y el entrenador que nos defendía, ¿no? Entonces para nosotros era top, Javi. Y luego la figura de Luis Aragonés. En ese año fue muy bueno. La 95-96. Aquí nos ayudó mucho. Aquí en Valencia nos inculcó, nos hizo un cambio y nos ayudó. A mí futbolísticamente yo ya venía un poco, venía ya de una línea y tal, pero ese era un entrenador diferente. Vuelve a una defensa de 3, de 5 en aquella época. Está Javi Navarro, se inventa Engonga de central. De central también, hay de libre. Engonga y Otero, el de libre, y jugaba muchas veces Otero y yo de marcadores, y Engonga de libre. Mendieta por la derecha y Romero por la otra. Que fue cuando vinieron los de Logroñés y tal. Y fue un año muy bueno, un año buenísimo en experiencias, en mejoría y cambió un poco la dinámica del valencianismo. Habéis tenido antes la del Agua. La del Agua es... Sí, la final de la Copa del Rey de Sevilla. Sí, la del Agua la conocemos, la del Agua. La del Agua. Tú decías antes, si hubiera marcado un gol de falta, marcó un golazo Mijatovic. Sí, de falta también. Golazo, que casi no lo vimos, los que estábamos viéndolo en la tele casi no lo vimos porque ya estaba, se veía ahí una cosita que había salido
y que el Liaño no llega, pero era aquel golazo de Mijatovic. Qué cerca estuvisteis. Claro, era impracticable el fútbol, pero Sí, si no. hubiese aguantado 5 minutitos más o si Sí. hubiese durado... Pero es lo mismo que creemos, Sí. creemos. No eres pero de supuestos y de espinitas y de ¿y si hubiera sido? Claro, al final es que de Easy no podemos vivir. Habría sido Sí, sí. justicia para ti, Sí, sí, para Fernando. Tú ahora llegaremos, pero aún levantaste una Sí, copa, vale. pero para Giner, para Fernando, Yo creo que sí. Yo creo que Roberto. para el Valencia, Para el para la Valencia. historia del Valencia, yo creo que sí, porque es que esa zaga hizo el Valencia grande, ¿no? Porque no fue el que subió, fue cuando se bajó, luego hubo ese año, el año anterior, esos jugadores estaban en el filial, con Valdés, con Óscar Valdés, subieron del filial de categoría, porque estaban entonces en la segunda B, esa que era como la segunda de ahora, y prácticamente todo el bloque, por circunstancias económicas y porque el club se necesitaba económica y tal, subieron prácticamente todo el bloque al primer equipo. Y fue el año que se jugó en segunda división. Ese mismo año lo subieron de cabeza, pero es que al año siguiente en primera división el equipo ya empezó a jugar en Europa. Y todos los años venideros se jugó competición europea. No estaba la Champions al final, pero... Y el Valencia juega competición europea todos los años, con una plantilla de gente de la casa, la mayoría valencianos. Cuando yo entré a los 2 años, había partido que la alineación éramos todos valencianos, ¿sabes? Y eso, y desgraciadamente en la historia del Valencia, pues esa zaga de futbolistas no aparecen en muchos sitios cuando han hecho cosas muy importantes. Pues para qué es lo que comentamos, que del segundo no nos acuerda nunca nadie. Nos acordamos un poco de la época de Espárrago en segundo, de Luis Aragón en segundo, pero nos acordamos cuando hablamos y cuando sacas un poco de recuerdo. Yeah. Pero desgraciadamente en la historia no aparecen. ¿Y la lesión? ¿Cuándo llega la lesión, Paco? Bueno, la lesión del tendón de Aquiles. La de Aquiles, que es la que al final posteriormente me hizo retirarme pronto, ¿no? Esa fue con 27 años. Ya venía arrastrando una lesión del aductor, que me operé del aductor, que fuimos a jugar una pretemporada a la Vicascaf con Luis Aragonés. Y allí tuve una molestia y dejé de jugar. Y ya paré un poco y llegó a operarme del aductor. Y a raíz de esa operación me recuperé, empecé a entrenar, se me hizo una tendinitis en el Aquiles y entrenaba, paraba, jugaba, entrenaba, paraba. Y así me tiré como medio año por ahí. Y hasta el momento que los médicos no querían operarme porque me decían que iba mejor, que yo, cabezón de mí, le dije, pues, o me paro para operarme, porque yo en principio quería operarme la vaina, porque me decían que me crepitaba la vaina, me dolía mucho el Aquiles, pero al final los médicos, no, mejoramos, te espérate, a ver, y yo llegó un momento que había parado varias veces, paraba 15 días, inmovilizada, empezaba, jugaba un día o dos y me molestaba, y al final, por no sé si error de ellos o cabezonería mía, tuvimos una reunión con los médicos, con Jorge Guillem y Candel, y vamos a la visita de Jorge Guillem, y dice, no, espérate un poco porque parece que vaya mejor, y de allí salgo, porque yo me iba con la bolsa para operarme, para limpiarme el tendón, y me dicen, no, que espérate, y yo salgo de allí y le digo, mira, yo ya no paro, o se rompe el Aquiles o se cura. Y venimos a Valencia y yo Voltaren, hielo y a entrenar, Voltaren, hielo y a entrenar, sufrimiento, y empezamos y juego, creo que llegué a jugar 3 o 4 partidos así, lunes y martes y miércoles no podía ni moverme. El jueves ya me empezaba a tomar el Voltaren, ya entrenaba para poder competir el fin de semana. Y creo que fue un partido en... ¿dónde fue el partido? No, en un entrenamiento. El último partido fue contra la Real Sociedad. Venimos a entrenar, entramos la semana y un jueves, en un entrenamiento de jueves, haciendo un ejercicio de salto y salida, ahí se me pegó la típica pedrada y se rompió el Aquiles.
Y ahí pues, la operación, me operaron, se complicó la operación porque se infectaron la cicatriz por dentro, no cerraba, tuve muchísimos problemas de cicatrización, la recuperación que tenía que haber empezado en 15-20 días, me tiré 4 meses para empezar la rehabilitación, se me hicieron unas adherencias, la movilidad del Aquiles ya no la he recuperado, ya no la he vuelto a recuperar, y de ahí a poco volví a jugar, parecía que iba mejor, pero no, mentira, no, volví a jugar, estuve 1 año y pico, volví a jugar con Ranieri, porque yo estaba bien, y a falta de 3 partidos ese mismo año, a falta de 3 o 4 partidos para terminar la liga, un balón que meten un balón centrado, me giro para defenderlo y choco con Bartual. Y me hago una fractura bipartida de la rótula. A falta de 3 jornadas para terminar la liga, claro. Para Paco Camarasa se termina la liga. Ese año firmó Ranieri, creo que vino Allen Roche, vino Björkum, vinieron 2 o 3 centrales que los traía Ranieri. Esa pretemporada, ese verano, yo me cuido más que nunca, de cuidarme, de adelgazar por el tema de la lesión y tal, y viene la pretemporada y digo, creo que bien. Pero claro, Ranieri había traído sus centrales, a mí me cuesta más entrar, no entro, y cada vez voy jugando menos, y al final no jugué nada. Y fue cuando vino Cooper, luego ya vino Cooper, y con Cooper estuve ahí más o menos, y fue el que más... Con Ranieri antes está la Copa, o sea, sí, bueno, aún está... Juegas contra el Levante, una eliminatoria, o sea, ese año participas muy poquito. Sí, ya estaba en la lesión. Habías perdido ya también, incluso te quita la capitanía, ¿no? Ranieri en ese momento, o si no te la quita, o sea, también está en el Piojo, está Mendieta, o sea, da más importancia a jugadores que también eran muy importantes en su equipo. Y fíjate los 2 que he dicho, que son los símbolos del Valencia de Ranieri. Referentes. No, el capitán era yo. Lo que pasa es que como yo ya no juego nada, no entro en la dinámica de competir, claro, el brazalete era Mendieta, Mendieta o Piojo, el que estaba en el campo, pero el capitán en el vestuario seguía siendo yo, porque no... ¿Cómo es en ese momento? En ningún momento Ranieri me quita la capitanía ni me quita nada. No, pero nunca. Ser capitán y ves que un tío que 10 años antes había debutado, 11 años antes, había sido importante durante tanto tiempo... ¿Y cómo es cuando te vuelves a casa, hablas con tu mujer, lo comentas en familia, el decir, es que no voy a decir no valgo, no sirvo, sino veo que no aporto, no... No, yo en esos momentos no veía nada de negativo de ese aspecto, ¿no? Yo lo único que quería era entrenar y para intentar poder jugar, pero yo veía que la limitación mía... Claro, es que era la movilidad del Aquiles, la velocidad que necesitas, claro, no la tienes. Yo mismo sufría, porque yo cuando en los entrenamientos, he sido siempre un futbolista de entrenar, que me gusta entrenar y me gusta competir, me gusta ganar, siempre me gustaba. Claro, yo en los entrenamientos ya me costaba, porque a mí me encaraba, sobre todo, claro, me encaraba Piojo, y cuando hacíamos ejercicios de 1 contra 1, claro, yo ya no era el mismo de hace 2 años, porque a mí me costaba girar, yo hacia derecha giraba bien, pero a izquierda hacia derecha me costaba girar más, porque el movimiento del tobillo no tengo el 100% de movilidad, se me quedaba, claro, y yo eso, al final somos conscientes de las virtudes y las ventajas que tienes, y yo no en ningún momento lo veía, me sentía ni mal ni preocupado, me preocupaba porque no daba más de sí yo lo que podía. Pero bueno, es lo que me había tocado, era la lesión que tenía y yo intentaba en la rehabilitación, en los fisios, en el gimnasio, intentar esa mejoría, pero esa mejoría no llegaba. De hecho, al final pude jugar, pero yo sabía las limitaciones que tenía. ¿Y cómo fue aquel 26 de junio del 99? Esta vez sí, el Valencia, para mí es lo más grande. El Valencia gana una copa. ¿Cómo lo viviste tú? En la previa del partido, durante el partido y luego el momento después, que no sé de quién nace o cómo nace el momento que dices no, la levanta Paco con... No, la previa pues como un futbolista más, nervios, ganas de que llegue la final
Y lo para que luego ya, cuando ya viene el partido, que ya estás como aficionado, porque no estás dentro del equipo, claro, pues más nervios todavía, porque se pasan menos nervios en el campo jugando que desde fuera. Pero evidentemente de la forma que se dio la final, pues bueno, una gozada, un gol tras otro gol, el disfrute, el éxtasis, me sentí un privilegiado de la vida. Valenciano, valencianista, jugador, capitán, un momento que soñado de siempre como aficionado y como bueno y reto y objetivo cumplido, ¿no? Terminar tu carrera pudiendo levantar un título con tu equipo de tu vida y aparte siendo el capitán del equipo, que no podía pedir nada más, ¿no? Y para mí eso ha sido el privilegio de la vida. Más, si hay algún aficionado privilegiado, ese era Paco Camarasa. Digo que ese momento no se pacta con Mendieta, que era el capitán de campo y que había sido estrella del partido, con el Piojo. Tenían claro que subía el capitán, que la plantilla tenía un capitán y que era Paco. Sí, estuve hablando de levantar a los tres y comentaron ellos. A mí es que me daba igual, te digo, lo he dicho siempre y lo repito. A mí, en ese momento, levantarla, pues siempre te hace ilusión. Pues si digo lo contrario, miento, ¿no? Pero no era lo que me quitaba el sueño, ¿no? A mí era, si la hubiera levantado Mendieta, la hubiera levantado Claudio, la hubiera levantado cualquier otro futbolista, pues lo hubiera disfrutado igual porque era lo que el deseo, el objetivo cumplido y el deseo más grande que tenía dentro de mí una vez conseguido ser futbolista, jugar en el Valencia, haber jugado un mundial. ¿Qué más podía esperar? Que el Valencia ganara un título, no había cosa. Y de la manera que lo ganó además, y eliminando al Real Madrid y cómo fue la final. Y luego vino Cooper, y eso ya supone el epílogo, al final ya de una carrera en el primer equipo. ¿Tuviste tus desavenencias con Cooper? ¿Qué recuerdas de aquella época? No, en un principio buenas, ¿no? Porque yo con Cooper en un principio buena relación con el preparador físico, con Cooper, con todo bien. Lo que luego, pues, tuvimos ahí al principio el equipo no funcionaba. A Cooper estuvieron a punto también de echarlo porque las cosas no funcionaban. El ambiente estaba enrarecido, el vestuario estaba enrarecido. Y yo simplemente quiero recordar que en unas declaraciones en prensa dije que si el equipo estaba triste o que había tristeza, es que no me acuerdo exactamente, pero Paco Camarasa habló como capitán del vestuario, capitán del equipo, no era el pensar mío, porque yo desgraciadamente ya no era el futbolista tan importante dentro del terreno de juego como era anteriormente, pues yo ya venía con la lesión. Y luego, porque a raíz de ahí apartó a Claudio y me apartó a mí, no solo apartó a Paco Camarasa, apartó también a Claudio. Lo que pasa es que Claudio a la semana se le levantó el castigo y a Paco se le quedó, ¿no? Y ahí fue cuando yo decidí, hablando con el club y tal, pues terminar jugando con el filial. ¿Juegas con el filial? O sea, eso es... Sí, pero yo creo que eso fue ya más a nivel personal mío, ¿no? De satisfacción mía personal, porque yo me veía capacitado para jugar a fútbol, ¿no? Claro, y parecía que Paco Camarasa estaba ya desahuciado, que no podía seguir jugando a fútbol ni nada. Y yo creo que fue una rabieta de esa de decir, pues me tiro jugando este año, termino jugando y el año que viene ya me lo dejo. ¿Ese filial, ahí estaba Ferrando? ¿Quién era el entrenador? No, ahí creo que estaba Rielo. Estaba Rielo, que vino y habían firmado a Pepe Celer del Villarreal. Y yo bajé a jugar porque estaba con Javi Navarro, que Javi Navarro también estaba lesionado entonces en el filial, y estábamos todos los días en el gimnasio intentando, y él que quería empezar y yo que ya terminaba. Y ahí un día le dije, vamos a jugar. Así, a mí me da igual porque yo veo que puedo jugar, pero y también un poco con Javi, porque a Javi también parecía que estaba desahuciado para jugar porque también te venía con unos problemas de rodilla. Y ahí decidimos bajar e intentar ayudar al filial porque tampoco andaba muy allá en la categoría, que de hecho bajamos al final de temporada ese año, pero decidimos intentar bajar a ayudar. ¿Quién estaba en ese filial? Además de Javi y tú, que erais... Sí, pues estaba Timon Guich, estaba Jandro, había
chavalines que... David Navarro que estaría a punto de aparecer por ahí, ¿no? no, David todavía no. David fue después porque yo ya estaba de delegado en el filial cuando vino David Navarro. Sí, es el año siguiente, creo que es en tercera, el año de tercera, que efectivamente descendéis. Lo tengo, recuerdo porque el Buñol había subido a tercera y me acuerdo que vino el Valencia B, que era entonces no era Mestalla, el Valencia B, y que era César Ferrando, Jandro, David Navarro, correcto, era un año después. Luego estás entrenando al filial, estás de segundo entrenador, estás de delegado en el filial, o sea, sigues en la casa con presidentes, con distintos presidentes, con máximos accionistas. ¿Y en qué momento llega tu ascenso, tu nuevo ascenso al primer equipo? Que yo no quería nunca, yo nunca he querido ser delegado no me gustaba ser delegado del primer equipo, porque sabía que después de ahí venía lo que me pasó, ¿no? Llega en el momento que hay varias opciones, hay varios momentos que parece que pueda subir cuando entra Boro de entrenador, pero siempre como él entraba temporal, pues siempre se decía que hiciera o Paniagua, creo que hacía muchas veces Jesús y tal, y yo estaba en el filial. Hasta el momento que el último año que fue Boro entrenador, que estuvo, creo que se tiró casi media temporada, ahí cuando deciden ya que yo suba al filial, porque Boro empezaba a entrenar, era entrenador y se quedaba a priori hasta final de temporada. Ese fue el año de Prandelli, ¿no? Que Prandelli se va en Navidades, sí, y se queda toda la segunda vuelta Boro. Y ya terminada la temporada, yo pensando que a lo mejor pues yo me iba al filial y Boro seguía, pero ya como Boro había sido de entrenador, ya le ofrecen el cargo ese nuevo que apareció por ahí para que él ejerciera ahí y yo me quedara de delegado. Y es 2017 y nos toca la lotería, aunque no lo sabemos aprovechar, porque correcto, ese 17 viene Mateo Alemany primero y viene Marcelino. Marcelino ha marcado también tu vida profesional en el Valencia. Sí, al final parece ser que sí, que haya marcado mi vida, ¿no? Y sin quererlo, ni aparecerlo, ni comerlo, ni beberlo, pues parece que sí que marcó un poco mi vida por las circunstancias que pasaron, lo que pasó en el momento de que me echaron a mí. Con sus momentos de tensión, que también los hubo, el segundo año de Marcelino la primera vuelta, que si había quien planteaba su destitución, menos mal que Mateo dijo... El día del Sevilla, que si en Sevilla perdemos, posiblemente estaba fuera. Sí. Sí, en esa segunda... Sí, la segunda temporada empezó que no se ganaba y el día del Sevilla, pues también se comentaba, se rumoreaba de que si no se sacaba algo en Sevilla, pues también estaba fuera y gracias a Dios pues se sacó algo y luego se consiguió lo que se consiguió. Había sido antes también el gol de Piccini, antes de la Navidad, recuerdo. Sí, tuvimos ahí 2 o 3 partidos que estábamos también, que sí, que sí, no. Con pero el Valencia estaba donde tenía que estar. Sí. Ya eras delegado y volvíamos a viajar en Champions, volvíamos a visitar los mejores campos de Europa, mirábamos a los ojos, yo hablo desde el punto de vista de prensa, mirabais, que erais los que estabais ahí, al Atlético de Madrid, que había dado un crecimiento brutal con el Cholo, al Madrid, al Barça, incluso. Yo creo que estábamos más cerca del Madrid y del Barcelona que del quinto que el quinto de fuera el Betis, fuera el Atleti, fuera el equipo que fuera, pero yo creo que en ese momento las sensaciones es que estábamos mucho más cerca de ellos que lejos. ¿Y qué pasó para que ese 11 de septiembre, ya el verano, que el verano ya fue raro, pero ese 11 de septiembre viniese Anil con una carpeta que no sabíamos a quién se iba a cargar y al que se cargó fue a Marcelino? Pues, ¿qué pasó? Pues pues eso, que se cargó a Marcelino, ¿no? Sin saberlo, ni comerlo, ni beberlo. Supongo que ellos pues tendrían sus motivos, el por qué, ¿no? Porque... ¿Pero qué motivos? Pues no sé. A ver, cada uno hacemos nuestros cabales y cada uno tiene su forma de pensar y forma de ver las cosas, ¿no? ¿Cuál es la tuya, Paco? Yo, en mi opinión, pues que Marcelino pues igual se plantó y le plantó cara en ciertas cosas al propietario, que el propietario pues no quería una persona que le recriminara o se plantara o dijese cosas que a él no le gustara oír, ¿no?
Pero Marcelino no lo hacía porque sí personalmente, sino por mantener un Valencia competitivo. Claro, y porque por tener... él creía en el Valencia y creía que se podían conseguir cosas, y creía que, como el año anterior, que creía que se podía ganar la Copa del Rey y fue para intentar conseguir ganar la Copa del Rey, que se ganó, ¿no? A lo mejor hubiera sido por los propietarios, no hubiéramos intentado conseguir la Copa del Rey, ¿no? Porque parecía que no le hacía mucha gracia que ganáramos la Copa del Rey, ¿no? Tú el día que te enteras que se cargan a Marcelino, ¿qué piensas? Más allá de que pierdes a un amigo. No, es que la equivocación es que mucha gente, yo en esa época, yo la relación que tenía con Marcelino era de trabajo. Yo era el delegado, como he tenido con todos los entrenadores cuando yo he sido delegado, tanto en el filial como en el primer equipo. Mi función es de delegado, es un enlace entre el jugador, cuerpo técnico y directiva. Yo no puedo estar a malas con el entrenador. Pues si estoy a malas con el entrenador no quiere que esté yo, no puedo estar trabajando con él. Yo era un empleado del Valencia, que aparecía Marcelino, y yo era el delegado del Valencia. Y yo, claro, si Marcelino necesitaba algo, pues Paco estaba para ayudarle. Y yo tenía una muy buena relación con Marcelino. Era mucho más amigo de Uría, del segundo entrenador, que de Marcelino, porque yo si salía a cenar, salía con Uría. Yo con Marcelino, a lo mejor algún día de partido, después del partido, como se quedaba mi mujer, se quedaba su mujer y su madre, y nos quedábamos con ellos esperándole para que no sé qué, porque Marcelino estaba en la prensa, y nos quedábamos con ellos para hacerle compañía, pues a lo mejor luego nos íbamos a cenar, a tomar algo, porque la vida nos lleva a eso. Si yo al día siguiente estoy con mi compañero de trabajo, que es Marcelino, y al día siguiente no trabajamos, pues vamos a cenar, o salimos a cenar porque hay que comer o hay que cenar. Y tenía una relación muy buena con él, pero tampoco era una relación de amistad, de estar las 24 horas con él o tener una relación con él. Tenía muchísima más amistad con Uría. Con Uría sí que tenía relación de salir, de irme de vacaciones con él y tal. Con Marcelino ha sido después de. Pero yo en esa época tenía una muy buena relación con él, pero tampoco era más allá. ¿Y qué sucede cuando lo echan? Pues que me sabe mal. Pues igual que cuando han echado a un entrenador o a un compañero mío de trabajo, me ha molestado, me afecta. Joder, pues un compañero que llevo viviendo 2 o 3 años con él, pues me afecta y me fastidia, pero al final yo soy de club y por delante de cualquier decisión está el club y está el Valencia, sea mía, sea suya, sea del presidente, sea del entrenador, sea del utillero, de quien sea. Y fue así, y a mí pues me afecta y me molesta. Me viene al día siguiente Anil. No, yo estaba fuera, cuando echan a Marcelino me entero después de que yo ya estaba fuera, pero los capitanes lo frenan. Luego recuerdo que fue en una zona mixta de Mestalla, que me acuerdo que me acerqué y te pregunté, y tú estabas con la duda y no sabías... Yo no sabía nada, pero luego me entero de que yo estaba fuera y me mantienen continúo en el club porque los capitanes deciden y hablan con Anil diciendo que no, y se me mantiene. De hecho, yo luego tengo una reunión con Anil, que viene a hablar conmigo, que me dice que yo estaba, porque fuimos a jugar con el Chelsea, la Champions, dice que si yo estaba afectado, dice, pues estoy afectado, pues como si hubiera tirado un utillero, hubiera tirado cualquier otra, un compañero mío, pero por encima de ello está el Valencia, y yo vengo a Inglaterra que gane el Valencia, y voy a defender todo para que gane el Valencia. Y que ahora que está Celades, pues voy a estar con Celades, intentar estar bien con Celades, porque al final es el entrenador y tengo que estar con él y apoyarle y ayudarle a él. Y nada más. Para que luego, después sí que realmente me he hecho amigo y he conseguido un amigo. Por la desgracia esa, sí que he conseguido un amigo que incluso después Marcelino, era cuando ya le habían echado a Marcelino es el que no quería venir conmigo. Marcelino no quería que me vieran a mí por Valencia con él. Eso es muy triste, ¿eh? O sea, el club de tu vida se convierte en una caza de brujas que hay que tener cuidado, que me vean con este, que no me vean con este, que si me voy con las bicis y tengo una foto en la que está Giner y está Marcelino, a ver si la ven. Pues eso es lo que dije yo al final. A mí cuando me vienen diciéndome esas, digo, mira, pues, y lo dije y lo vuelvo a decir ahora, con 53 años, me van a decir a mí un presidente o una persona o quien sea, con quién tengo que vivir yo
fuera de mi trabajo. A mí mi trabajo me exiges, me puteas, me pides lo que quieras y me marcas lo que tú quieras, porque es mi trabajo y eres tú, yo ahí tengo que cumplir lo que tú quieras. Pero en mi vida personal, cuando yo estoy a horas mías, en mis vacaciones, ¿me vas a decir tú con quién tengo que ir? ¿Me vas a marcar tú con qué persona o vas a decidir también tú mis amigos? No, yo dije que no. Eso no lo permito. Prefiero que me echen. Si por eso me tienen que echar, que me echen. Y al final parece ser que me echaron por eso. Y que sea Anil Murthy, como si quiere ser Lei Jun, o quiero decir, un señor de Singapur que no tiene ni idea de lo que es el Valencia, que pasó por aquí con bastante más pena que gloria, que ya no sabemos ni dónde está, y tú estás fuera del club de tus amores al que le has dedicado 40 años de tu vida. Eso tiene que dar rabia, Paco. Sí, eso es la rabia que tengo, es esa, y lo que me fastidia es esa, las formas y el motivo y cómo he tenido que salir del Valencia, ¿no? Eso sí que es una espina clavada que tengo ahí, que eso me duele. Me duele porque creo que lo que he hecho no he hecho nada malo, y si he hecho alguna cosa mala, evidentemente habré hecho alguna pequeña cosa mala que me habré equivocado en algo, pero que me echen de mi casa y del club de mis amores y el club que siempre he defendido de esa forma, sí que es una espina clavada que tengo ahí que me duele y me entristece. Cuando pasas por la 7 y ves el cartel, que lo vemos todos, el cartel gigante del Valencia, ¿qué sientes? No, siente y pienso, hostia, es que he venido 40 años, es que he estado 40 años viniendo prácticamente a diario. Es que era el recorrido que hacía, porque cada vez salía del bypass, las 7, antes de que hicieran las 7 ya iba por los caminos de la huerta con la moto y tal, y me acuerdo que a veces paso, no mucho porque ya hago el borrón, pero algunas veces me acuerdo y digo, hostia, es que he venido 40 años aquí y ahora llevo 5 años que no he pisado. Desde que me fui no he vuelto. Pero lo recuerdo. Aunque no quiera, sí que lo tengo ahí porque es que han sido muchos años. Y te tiene que doler que el equipo al que tú conociste en segunda división, pero por un momento puntual, pero que ha sido Europa, campeón, has estado dentro del club cuando el Valencia ha llegado a lo más alto, has sido jugador cuando ha ganado una Copa del Rey, se pusieron los cimientos del mejor equipo de la historia, dentro de la historia del Valencia, junto al de los 40, el ver que ya estamos otra vez vueltas a las andadas con que a ver si el Valencia este año, a ver si este año sí, a ver si no hay 3 peores. Hace 2 años lo salva el Pipa a última hora, hace 3 años estamos coqueteando, el año pasado Corberán obró el milagro. Eso te tiene que doler como valencianista, ver cómo se ha empequeñecido tanto el club y el equipo. Sí, me duele porque al final, aparte de lo que ves en el equipo, me duele a lo mejor también la indiferencia que estamos teniendo los valencianos, ¿no? Que los valencianos no somos así, no hemos sido nunca así, y ahora el sentir de por la calle parece ya que nos conformamos, la gente parece que ya estamos llegando a un punto de conformismo, de bueno, si nos salvamos, si no padecemos, si no sufrimos, no, joder, si el Valencia es un equipo puntero, es un equipo de los grandes de la Liga Española, vamos a intentar pelear por eso, y claro que me entristece y mucho porque lo hemos pasado muy mal, y desgraciadamente ahora estamos hablando de hace 3, 4 años, pero llevamos ya más tiempo, para que no tenemos memoria, que si borramos los 2 años de Marcelino, llevamos más años peleando por salir de ahí, ¿no? Lo que pasa es que tuvimos una ráfaga ahí de 2 años muy buenos, que se consiguieron cosas muy buenas y bonitas, y fue en una época bonita por el centenario, pero si quitas esos 2 años, estamos llevando ya 10 años jugando con fuego, ¿no? Sí. Y porque lo que pasó llevamos milagros, pero lo del año pasado fue brutal, porque de Navidad a final de temporada hicimos números de Champions, y lo normal es que hubiéramos bajado el año pasado, y cuando tanto juegas con fuego, esperemos no quemarnos, ¿no? Porque al final sería muy dañino para la ciudad de Valencia el que bajáramos, ¿no? Y para nosotros, pues ya imagínate volver a bajar y volver a meternos en esa situación, complicado. Eso sí que sería jugar con fuego, porque hay quien dice, no, que baje a segunda al Valencia, que se vaya a Peter Lim, una que no nos garantiza que se vaya a Peter Lim, y otra bajar a segunda. Que no baje, no te asegura que años siguientes subes. Eso es, que igual que nos acordamos de la generación vuestra, que enseguida el equipo volvió,
Ahora, nos acordamos de Tenerife, de Sporting y de Zaragoza y tantos otros. Y solamente una cosa que tiene que ver con la actualidad. Hace poco hiciste unas declaraciones en Apunt que se entendió como que hablabas de la falta de liderazgo o del liderazgo distinto que había dentro del vestuario. Se entendió como, no sé si un palo a Gallá, como el decir que el capitán era Chaume y que Gallá llevaba el brazalete y que ahora hace falta algo ahí, más. Mira, a mí me alegra que me hagas esa pregunta, que me preguntes por eso, porque a mí me molesta. Yo aprecio muchísimo a Gallá, pero muchísimo, porque es de los que realmente sienten lo que... Y me siento muy identificado con él. Lo que pasa es que a lo mejor las declaraciones, lo que dije o se malinterpretó, o yo lo expliqué mal, o lo dije de malas maneras, ¿no? No, lo de Gallá, que el capitán, y en ese momento José hizo unos gestos que es difícil de... que nos tenemos que, sobre todo el capitán se tiene que evadir de eso, ¿no? Y tiene que ser fuerte. Pero bueno, a lo mejor en esa situación José también estaba a 100, 200 pulsaciones por minuto y es complicado. Y el tema del capitán, pues que a veces los capitanes hoy en el Valencia es difícil. Es muy complicado, porque José se ha encontrado en una situación de que es un equipo muy joven, un equipo mucha gente nueva, no hay gente valenciana que para mí es importante, que rodee, o jugadores carismáticos dentro del vestuario que le ayuden y que esté. Yo creo que ahora José se está sintiendo en ese aspecto solo. Antes estaba Chaume, que Chaume, pues dentro de lo bueno o lo malo, es una persona que tenía sentimiento, que estaba ahí y lo tenía así al lado, pero yo un palo a Gallá nunca le daría, ni muchísimo menos por ninguna situación de esas, ¿no? Y me duele porque aprecio muchísimo a Gallá, y me duele que le haya dolido, que le haya molestado las palabras que dijese, pero en ningún momento quiero ni que se sienta mal, ni que yo estoy recriminándole nada a Gallá, que todo lo contrario. Si es uno de los benditos que tenemos hoy en el Valencia, gracias a lo que está haciendo, lo que ha hecho, ¿no? Para que ahora tal vez se sienta un poco solo y que le falte esa compañía de ayuda, pues para sacar esto un poco adelante. Está triste, se le ve a Gallá, se le ve... Es que es valenciano y valencianista. Y que ya lleva muchas de estas, porque tú has dicho los 10-12, salvo ese oasis, bendito oasis de Marcelino, veníamos de la zona Meriton, que era 12º, y gracias para un valencianista como él, que sueña con la Champions y con llegar y ganar títulos o pelear títulos y vivir lo que vive él. No sé, pero este año lo veo especialmente tocado, que yo no sé si el año que viene va a seguir en el Valencia, no sé si se planteará o si a ti te habría pasado. Tiene que ser difícil de digerir lo que está viviendo José, ¿no? Porque si él es valenciano, valencianista, lo siente como el que más. Si estamos nosotros fastidiados, que estamos fuera, el que está dentro y es uno de los implicados directamente, pues... ¿Has hablado con él después de las declaraciones o te ha llegado algo? Compartís representante, sois de los Toldrá. Me mandó un WhatsApp José, pero no le quise contestar. Y me sabe mal que le moleste lo que dijese, pero al final pues digo un poco lo que pienso. A veces son un defecto que tengo, que digo muchas veces lo que pienso y lo que siento. Me fastidia y me molesta que él se molestase. Y lo siento, porque si hay alguien que aprecie del Valencia es a José, de los pocos que hay, ya que pueda apreciar dentro del Valencia es a José. Te envió un mensaje diciendo que no le había sentado bien, o sea, y no le contestaste. No. Aprovechamos, esto sirve como respuesta, que le llegue también a... Espero, ya digo que es un defecto que siempre he tenido, para unos virtud, para otros defecto, de que digo lo que pienso, a unos sienta bien y a otros no tan bien. Ya. Pues vamos a ver, me gustaría terminar también con eso. Me he dejado antes unas preguntas. Has dicho antes lo de la moto. Suelo preguntarle a los que venís y somos de generaciones anteriores, ¿cómo ibas a Paterna al principio? Antes has dicho lo del autobús, que ibais a Rafael Buñol, de Rafael Buñol a Paterna y os cogía un autobús y os llevaba a la ciudad deportiva. Con 14 años, al principio, muchas veces me llevaba mi padre o mi hermano o algo, pero cuando podían, y si no, vemos en Rafael Buñol, salimos del colegio, mochila, cogíamos el metro a la estación al Puente de Madera, andando íbamos a Mestalla, cogíamos el autobús,
que hacía el recorrido por Valencia y iba a la ciudad deportiva. Entrenamos en la ciudad deportiva y por las tardes ya venía mi padre, mi hermana, mi hermano, venía alguien a recogernos, porque vamos mi hermano y yo. Luego ya con 16 años yo me saqué el carnet de la moto y veníamos con la moto por los huertos, por ahí por Bétera y tal. Una C6, una Derby C6 que tenía mi hermano mayor y esa pues la heredaba a nosotros. Y con eso íbamos con la moto, pero la teníamos que guardar lejos porque no nos permitían ir con moto a entrenar, pero la guardábamos allí. Y luego ya en coche. Teníamos que hacer, pues, inventarnos de todo como podíamos, porque mi padre tenía que trabajar. La Derby C6 sin casco, me imagino, en aquella época. A veces sin casco, otras con casco, sí. ¿Y el primer coche cuándo llega? No, con 18. Nada más fue cumplir los 18 años y heredar el coche de mi hermano, o el de mi padre, y era con el coche que... ¿Cuál era? Era un CAT 124 o 1430, o no sé, creo que era un 14. El primero que tuve yo, un 1430, un coche que compramos. Y el de mi padre era un 124 de estos Super Mirafiori de los largos, que era con el que tenía él, con el que podíamos ir. Y luego cuando ya ganabas duros, ¿qué te compraste? El primer coche que me compré, que era el que tenía el sueño de mi vida, porque Tendillo vivía en Moncada, el padre de Tendillo jugaba con mi padre y eran amigos, y a Miguel pues de vez en cuando pasaba por ahí, por el pueblo y tal, y, claro, y veíamos el Opel Kadett, el GSI, y él lo tenía negro, claro. Chulo. Y claro, yo lo veía pasar y era el coche de mi sueño, y fue el primer coche que me compré, en la primera ficha que tuve del Valencia, claro, que tenía yo 19, 20 años, el coche que me compré fue... ¿Negro o rojo? Yo rojo. Rojo, digo, es que el GSI tenía que ser, o podía ser rojo con la capota, pero sí, ese, el que tú has dicho es el clásico. Sí. Y luego ya te compraste, ¿has sido de deportivos y tal? No, los coches son más de todoterreno, soy más de montaña, me gusta más el todoterreno. Y la montaña es la que te salva ahora de muchos momentos que me imagino que tendrás. ¿Has tenido momentos de bajón, como tiene, más hoy en día con los temas que cada vez hay más enfermedad mental, o problemas mentales, o depresiones, ansiedades, después de perder el trabajo y de la manera que lo perdiste? Mira, gracias a Dios tengo la suerte de vivir en el pueblo y de tener la mujer que tengo y los hijos que tengo, que en ningún momento me ha hecho sentir nada de nostalgia ni nada, sino todo lo contrario. Lo he llevado bien, me he evadido mucho en lo que tú dices, en la montaña y en la bicicleta, sobre todo en la bicicleta, que es la que me hace desconectar, que te vas toda la mañana por ahí con 4 amigos o solo y me vado. Y luego la montaña que me gusta, sabes que tenemos amigos comunes que nos gusta el tema de... Estamos mirando a ver si hay sol, si llueve un poquito y luego sale el sol, ya sabes que nos vamos al monte. Retomas... Que están saliendo por tu terreno, están saliendo ahora. No lo digas, que eso es los hongueros. El secreto del honguero. Mira que tengo amigos en Buñol y muy amigos. ¿Me puedes decir? Y prefieren cambiar de tema para no decirte si están en el Rebollar o si están donde están. Antes que se bien, hablando de amigos, de los amigos que se me han quedado del mundo del fútbol, es un vecino tuyo, que ese es amigo mío, que lo conocí con 14 años. Sigo teniendo relación con él y es con uno de los pocos con el que me voy todos los años, me voy a por Rebollones y me escapo con Lorenzo Abril. Es uno de esos que no llegaron a la élite, pero yo lo conozco, es futbolista de Buñol, su padre jugó en tercera también, es de tradición futbolera, en la época en la que tu padre jugaba en primera también, jugaba en aquel Buñol del ascenso. Y Loren siempre me lo dice. Él tenía un pub en Buñol, te lo tengo que decir. Sí, lo conozco. El fuera de juego. Lo conozco. Y entrabas, que era un pub, él es muy heavy, es muy rockero, pero lo primero que tenía era una foto gigante de Paco Camarasa. Es muy amigo mío. Allí la tenía Loren, yo era un niño y yo le decía, cuéntame cosas de... Igual que te he preguntado a ti que me cuentes cosas, yo le decía, cuéntame cosas de Camarasa. Imagínate que el primer partido que juego yo en el Mestalla, nos vamos... Entrenamos un martes, el miércoles era la tomatina y entrenábamos el miércoles por la tarde, que jugamos en el juvenil, los dos, y nos vamos. Me voy a Buñol con él a pasar por la noche, toda la noche de fiesta, a empalmar para la tomatina,
Luego nos acostábamos un ratillo y por la tarde bajábamos a entrenar. Y estando toda la noche de fiesta, pero eso no lo digas, ¿eh? No. Tomando una copita por allí, vamos a la Tomatina, nos vamos al río, nos duchamos, nos vamos para casa, nos vamos a meter a la cama para descansar un rato, porque al rato nos tenemos que bajar, que nos tenía que llevar su padre a entrenar. Y en eso, antes no había, ahí no estaba el móvil, le llaman de mis padres al padre de Loren, que estaba convocado para el miércoles por la tarde para ir a jugar con el filial. Madre mía. Yo digo, madre mía, vaya putada me hace. Yo como pero claro, no podía decir que no. Pues nada, su padre de Loren tuvo que bajarme a Valencia. Yo toda la noche yo digo, pero iremos allí, como voy con el filial, yo igual ni juego, o juego descanso un rato, en el pues banquillo, hago lo que pueda, de titular, jugué todo el partido. Uno de los mejores partidos que he hecho. Mira, me acuerdo de toda la vida de esa, porque fue una anécdota, dice, aquí en Malahora, yo que no éramos de esa, la verdad que no era, yo no soy de esa. Ya, pero los chiringuitos de las ferias de Buñol, claro, entonces. Buñol, en la fiesta de un amigo, vamos ahí con los amigos sí. allí, que tenía los amigos encantadores allí en Buñol, familiares de lo que a mí me gustaba. Y digo, aquí en Malahora me ha tocado esto. Pero mira. Su primo Tomás, muy buen amigo, y buen futbolista, delantero también. Y luego había un amigo suyo, Dani, también un peludo. Con Melena central, sí. También jugaba en el yo tenía con Loren. Lo veo mucho a Dani, va de paseo por ahí por Buñol, lo veo, un montón. Pues con Loren es de los amigos que perdí un poco de contacto con él, pero luego coincidí, no sé por qué, en alguna sitio, porque él empezó de jardinero, trabajaba de jardinero, no sé dónde coincidimos. Trabaja de jardinero. No sé dónde coincidimos, y a partir de ahí, coincidí un día en la montaña. Voy con unos amigos con el coche por la montaña y me veo a uno allí tirado, unas melenas así largas. Y eso que paso, me da la impresión, pero y le grito, ¡Loren! Y se gira, digo, hostia, pues es este. Y paré ahí y volví a tener el contacto con él. Bueno, coincidencias y casualidades. Y compartimos la afición de la montaña. Sí. Ahora es buen momento para ir a coger hongos a X. Hay que poner los puntos. No hay me que dijo decir. que ayer eran 10 kilómetros, pilló 5 kilitos y dice, no hay muchos, no te he dicho nada porque no hay muchos. 5 kilitos, qué buenos, ¿eh? Sí, además es muy de monte. Pues que ha sido un gustazo. No sé, hemos hecho un repaso a tu trayectoria. Fíjate todo lo que tiene Paco Camarasa. Espero que hayas estado a gusto. Sí, un placer, la verdad que muy a gusto. Y que sigas bien y sigas feliz y que nadie te deje caer de tu entorno, que sigas bien rodeado y que ojalá algún día te vuelva a ver en el Valencia. Esa será una buena noticia, porque también te escuché hace poco que dijiste que mientras estén los deméritos no vas a volver. No. Así que ojalá pronto vuelvas al Valencia. Eso significaría que se habrán ido y que se habrá hecho justicia y que volverás a pasar por la A7 y pillarás el desvío que toca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Paco. Gracias a Paco Camarasa, que ha sido nuestro invitado en el Mano a Mano. Otro gustazo, este ratito de conversación. Volveremos en el próximo capítulo con más invitados. Mano a Mano con Chimo Más Mano. Un videopodcast de Radio Valencia Cadena Ser. Disponible en radiovalencia.es y redes sociales.